Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos parábolas. Para memorizar estudiemos Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. Dijo también: miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El Evangelio de Marcos es el que menos parábolas tiene de entre los evangelios sinópticos. Los eruditos han debatido por muchos años acerca del significado de las parábolas de Jesús. ¿Cómo interpretarlas? ¿Qué significan? ¿Por qué las usó? ¿Qué clase de lecciones pretendían revelar? ¿Y cuán literalmente debían ser tomadas o si eran puramente alegóricas? Marcos 4 contiene solo 5 parábolas: el sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. La mayor parte del capítulo gira en torno a la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando leen las parábolas de Jesús en los evangelios, las personas a menudo quieren saltar rápidamente a la interpretación que Jesús le da a ellas. Ellas quieren enseñar alguna verdad espiritual útil para la vida cristiana. Sí, pero a veces Jesús no explica la parábola en las breves declaraciones. El reino de Dios es como, o el que tiene oídos, oiga para que oiga. En consecuencia, es bueno aminorar la marcha y simplemente analizar el relato mismo a fin de captar la dirección en la que apuntan sus diversas características narrativas. Hacer esto con la parábola del sembrador aporta una variedad de ideas. La semilla es la misma en cada caso, pero cae en 4 clases de diferentes suelos. El tipo de suelo influye grandemente en el resultado para la semilla. En lugar de ser una historia continua, la parábola constituye en realidad 4 historias en sus escenarios contados hasta el final. La extensión de tiempo para completar la historia se prolonga con cada historia sucesiva. La semilla que cae en el camino es devorada inmediatamente por las aves. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y las aves del cielo la comieron. La semilla que cae en los pedregales demora algunos días o semanas en alcanzar su fallido resultado, que incluye el secamiento a causa del sol. La semilla que cae entre espinos demora aún más en alcanzar su infructífero final, y esto la terminan ahogando. La semilla que cae en el buen suelo es la que tiene desarrollo más prolongado. 3 de las historias tienen que ver con el fracaso. Solo la última se refiere al éxito, a una cosecha copiosa. La longitud de las historias, la creciente extensión de cada relato sucesivo y el hecho de que solo una de ellas tiene que ver con el éxito, todo apunta al riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito. La parábola parece señalar hacia el costo del discipulado y a los riesgos que esto implica, pero también a la recompensa resultante de seguir a Jesús. La interpretación de Jesús. Jesús había terminado con la parábola sin dar inmediatamente ninguna explicación. De acuerdo con el texto de Marcos 4:1, le presentó ante una gran multitud. Solo después, ante un grupo menor, explicó su significado. Jesús interpreta la parábola, identificando los elementos externos a la historia, que representan varios de los detalles del relato. La interpretación indica que la historia es una alegoría amplia con referencias al mundo real, no que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico. Jesús identifica a la semilla con la parábola. Esta se refería a la parábola de Dios, particularmente a la predicada por Jesús, Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual los puede salvar. Los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo, pero la recepción es diferente. El suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Jesús vincula esto con el arrebatamiento de la verdad por parte de Satanás. El suelo pedregoso es poco profundo. Jesús relaciona esto con las personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. El suelo lleno de maleza ahoga la semilla sembrada. Jesús explica
que esto se refiere a los afanes de la vida y a las riquezas, que asfixian la palabra. Pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra y la reciben. Como resultado, ella crece y produce una cosecha abundante. Las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y al lleno de malezas. En su descripción de los oyentes representados por el primero de esos suelos, Jesús señala elementos contrastantes. Los así representados reciben la palabra con gozo, pero son discípulos temporales. Cuando llega la persecución, se desmoronan. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Su enfoque está en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Sus afanes y preocupaciones giran en torno a lo que el mundo ofrece, no a lo que ofrece Dios. Examina tu propia vida, la razón de ser de las parábolas. Marcos capítulo 4 versículos 10 y 11 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo: a vosotros os dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Una lectura superficial de estos versículos da la impresión de que Jesús enseñó por medio de parábolas para mantener a oscuras a quienes no forman parte de su entorno. Pero una perspectiva tal no induce a las acciones de Jesús en el resto del Evangelio de Marcos. En Marcos 3, 5 y 6, Jesús se entristece por la dureza de corazón de los dirigentes religiosos. En Marcos 3, 22 al 30, toma seriamente los argumentos de los escribas y explica detalladamente por qué están equivocados. En Marcos 12, 1 al 12, los dirigentes religiosos entienden que la parábola de Jesús acerca de los labradores se refiere a ellos. Esta es, en verdad, una advertencia acerca del complot de ellos contra él y de las terribles consecuencias resultantes. Si no hubiera tenido interés en el bienestar de ellos, no les habría advertido en consecuencia. Debe darse a las palabras de Jesús aquí en Marcos 4 una consideración más profunda a fin de captar a qué se refiere. Jesús está parafraseando Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10. Isaías contempla una visión de Dios en el templo y queda abrumado por la gloria de Dios y por su propia impureza. Dios lo purifica y le encarga un mensaje estremecedor. Como en el caso del Evangelio de Marcos, eso suena muy fuera de lugar en comparación con el resto de Isaías, donde hay mucho consuelo para el pueblo de Dios. En Isaías capítulo 6, el mensaje pretende despertar al pueblo a fin de que abandone sus malos caminos. En Marcos, la clave para entender las palabras de Jesús se encuentra en Marcos 3:35. Para entender las parábolas de las enseñanzas de Jesús, uno debe hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que convierte a alguien en parte de la familia de Jesús. Quienes ya han decidido que él está poseído por el diablo, no escucharán. El punto de la cita que Jesús hace de Isaías 6, 9 y 10 no es que Dios mantiene alejadas a las personas, sino que las propias ideas preconcebidas de estas y su dureza de corazón les impiden aceptar la verdad salvadora. La verdad es la idea dominante en la parábola del sembrador. Cada cual decide qué tipo de suelo será. Todos deciden por sí mismos si se entregarán o no a Jesús. En última instancia, cada uno de nosotros elige la lámpara y la cesta. Marcos capítulo 4 versículo 21 y 22 dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. En el mundo bíblico de los días de Jesús, las cosas variaban en superficie y tipo de construcción según su ubicación y la condición económica del propietario. Las viviendas generalmente seguían un patrón griego de construcción alrededor de un patio interior, pero con diferentes niveles de sofisticación. Otra opción es que Jesús se estuviera refiriendo a las casas pequeñas típicas de los agricultores. Independientemente del tamaño de la casa aludida, lo importante aquí es el principio enseñado. Un día la verdad acerca de Jesús será revelada. Jesús hace dos preguntas en Marcos 4:21. La primera espera una respuesta negativa y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? La segunda pregunta espera una respuesta afirmativa: ¿no es para ponerla en el candelero?
Jesús presenta un escenario absurdo, casi jocoso, para dejar claro su punto. Las lámparas existen para dar luz, de lo contrario pierden su razón de ser. Marcos 4:22 explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estando públicos. En muchos lugares del mundo, los productos frescos son vendidos en mercados al aire libre. En esos lugares es típico que los vendedores tengan un recipiente para medir la cantidad de los productos que ofrecen. Es común que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer así sentir al comprador que es tratado con equidad. Jesús se vale de cuán bien tanto de vendedores a sus clientes para argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá aún más, pero si la rechaza perderá incluso lo que tenía antes. La parábola del crecimiento de la semilla, Marcos capítulo 4 versículo 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, y de noche y de día y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La mayor parte del Evangelio de Marcos tiene paralelos en Mateo, en Lucas o en ambos, pero ese no es el caso de esta parábola, que aparece solo en Marcos. El foco temático de esta breve parábola es el proceso de crecimiento. Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tienen una parte en el proceso, pero el crecimiento real es obra de Dios. No es un proceso interminable. La historia termina abruptamente con la maduración del grano. Así es como la segunda venida de Cristo pondrá súbitamente fin a la historia de nuestro mundo. Marcos capítulo 4 versículo 30 al 32 decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O a qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta parábola destaca cómo algo tan diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. Las semillas de mostaza miden entre 1 y 2 milímetros de diámetro. La planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, que tiene semillas muy pequeñas. Más de 700 de ellas juntas pasan apenas 1 gramo. Aunque no son las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas, especialmente en comparación con la planta que producen, que puede alcanzar una altura de 3 metros. Jesús destaca el hecho de que aún los pájaros anidan en sus ramas. El punto que Jesús destaca es que el reino de Dios, que fue muy pequeño al comienzo, llegará a ser grande e impresionante. En los días de Jesús, la gente pudo haber mirado con desprecio al predicador Galileo, cubierto de polvo y con su pequeño grupo de discípulos, pero el tiempo ha mostrado que su reino de gracia sigue expandiéndose por todo el mundo, y este evangelio del reino será predicando en todo el mundo y por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la gran misión de Dios, que todos conozcan el evangelio. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.